Bienvenidas y bienvenidos al conversatorio de la construcción de una herramienta a la legitimación de una política, la guía de orientaciones para la intervención de situaciones conflictivas y vulneración de derechos en el escenario escolar, que estará a cargo de Eliana Vázquez y Silvio Velázquez. Invitamos a la regente de la sede 1 de nuestro instituto, Vanessa Martín, a presentar a nuestros invitados y dar inicio al conversatorio. Antes de eso, recuerden, quienes nos están participando en la transmisión de YouTube, ir compartiendo en el chat sus comentarios y preguntas que serán recuperadas para el intercambio con Eliana. ¿Vale? Bueno, primero saludarlo a todos. Hoy estamos muy contentos. Contamos con la presencia de la licenciada Eliana Vázquez, directora de la modalidad de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, y del licenciado Silvio Velázquez, asesor de la dirección, que trabaja en el área de convivencia e intervención en situaciones de conflicto y de vulneración de derechos. ¿Sí? Valoramos un montón nosotros esta posibilidad de crear estos espacios de diálogo e intercambio, ¿no? En esta realidad tan compleja que a veces nos toca vivir. En algunas ocasiones muchos derechos se tensionan o se generan coyunturas donde a veces se vulneran, ¿no? Por eso contar con estos espacios de reflexión nos permite en algún modo recuperar o poder desde una pedagogía del cuidado, ¿no? Avanzar en algunas prácticas que nos permitan intervenciones pertinentes, ¿no? Y desde nuestro lugar pensar a esta escuela, ¿no? A la escuela con mayúsculas como un lugar donde desde nuestras funciones, desde nuestros distintos lugares, podemos trabajar para que todas las voces, ¿no? Puedan ser oídas. Así que para nosotros un placer contar con Eliana y con Silvio y poder iniciar, ¿no? Este conversatorio. Cuando quieran, si ustedes quieren, ya iniciamos, y recuerden, cualquier duda, cualquier pregunta, la van haciendo y nosotros las tomamos desde el canal. Bueno, muchas gracias, Vanessa, gracias por la presentación. La verdad que para mí es un honor estar acá, es una verdadera alegría compartir este espacio con las compañeras y los compañeros del distrito de Bransen. Yo quiero agradecerle a Vanessa del Divedro, que es una amiga muy querida, muy querida de hace muchísimos años, a Belén Giovanone y a Alfonsina Irigoyen, que pensaron que podía yo hacer un aporte a un tema que ya vienen trabajando con las estudiantes y los estudiantes del instituto, ¿no? La verdad que yo estoy muy agradecida por la invitación, estoy muy agradecida porque Analía Ricciardi, la inspectora jefa distrital, haya favorecido que este encuentro sea posible, y por supuesto también a Sonia Saavedra, la directora del instituto, con quien nos encontramos el sábado, planificamos amorosamente este encuentro que me llenó a mí también de expectativas y de alegría. Y quiero también saludar y agradecer primero el soporte técnico a Jorgito, porque lo conozco desde hace muchísimos años y hoy tuve la alegría de encontrármelo acá. Y también, por supuesto, a César Gómez, que es inspector del nivel secundario, pero también es vicedirector del instituto, a María Inés Molteni, que es otra de las regentes, y reiterar el agradecimiento a las palabras de Vanessa Martín. La verdad que hoy también me acompaña uno de los asesores de la dirección, Silvio Velázquez, que trabaja fundamentalmente en cuestiones vinculadas con las situaciones de conflicto y de vulneración de derechos. Es uno de los escritores de la guía, así que es un placer también que nos esté acompañando Silvio. Si a ustedes les parece, a mí me gustaría, traje un PowerPoint
para presentar, porque es más ordenador, incluso para compartir lo que tengo para decir, así que si me esperan un minutito, entiendo, Jorge, que puedo compartir, y ya lo estoy haciendo y ustedes me dicen, porque yo voy a dejar de verlas, a mis compañeras y compañeros del Meet, me avisan si se ve, y si no, bueno, buscamos el modo para que se vea. Sí, tenés la opción. Bien. A ver. Perfecto. ¿Se ve? Perfecto. Sí, sí. Bueno, también decirles que para mí es un placer porque esta es mi región. Yo soy de Región 1, soy del distrito de Ensenada, así que bueno, estoy muy, muy, muy contenta de poder compartir esta tarde con todas y todos ustedes, y por supuesto que quiero agradecerle a las estudiantes, a los estudiantes del instituto y a las docentes y los docentes que están participando desde el canal de YouTube. Bueno, por ahí a mí me interesa comenzar planteando por qué llamamos a este conversatorio como lo llamamos, que es algo que conversamos mucho con las chicas, con Sonia, con Vanessa, con Belén y con Alfonsina en nuestra reunión del sábado. La verdad es que poder plantear el por qué le ponemos a un conversatorio el nombre que le ponemos también da cuenta del recorrido por medio del cual decidimos presentar esto que vamos a compartir y no otra cosa, ¿no? Nosotros le llamamos al conversatorio de la construcción de una herramienta a la legitimación de una política, y vamos a introducirnos en la discusión que nos propone la Guía de Orientación para la Intervención en Situaciones de Conflicto y de Vulneración de Derechos en el Escenario Escolar. Ustedes saben que la guía es una herramienta presentada por primera vez a fines del año 2012, luego de un gran trabajo colectivo que incluyó consultas a las distintas direcciones de la Dirección General, que incluyó consultas a otros ministerios, a gremios docentes, a organizaciones de la sociedad civil. Es una herramienta que se fue haciendo carne en la vida de las instituciones educativas, no sin trabajo, y que se legitima como política, como lineamiento de trabajo para todo el sistema educativo a partir de un proceso que llevó a que paulatinamente se traduzca en la vida institucional el modo de abordar, el modo de intervenir en el conflicto social, en las situaciones de vulneración de derechos que se expresan en la escuela a partir de los planteos que se realizan en la guía en tanto orientaciones, ¿no? Y cuando hablamos de un proceso que fue trabajoso, que fue participativo, hablamos de distintas acciones que incluyeron la presentación de equipos del nivel central en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires para presentar la guía, para presentar lo que la guía propone y también para discutir la perspectiva que la misma sostiene, ¿no? Yo revisaba papeles de aquel año, del año 2012, cómo fuimos recorriendo todas las regiones educativas y revisaba la comunicación 1 de este año, donde nosotras y nosotros desde la Dirección de Psicología planteamos que para esta gestión la cercanía no solo es una estrategia, sino que es una definición política, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya desde el año 2012 entendíamos que no se trata de que el nivel central produzca documentos, sino de lo que se trata es de discutir con el territorio los documentos que presentamos, que proponemos, para que ellos se puedan legitimar como una política educativa, ¿no? Como parte de una política educativa. Y cuando hablamos, ¿no?, de este proceso, que vuelvo a reiterar, fue trabajoso, también se contó con un enorme compromiso de todo el equipo de inspectoras, de inspectores, sobre todo las inspectoras y los inspectores de psicología, quienes en distintas instancias formativas, en territorio, plenaria, con equipos propios de la modalidad, pero también con equipos docentes de otras direcciones, promovieron espacios de formación permanente en las distintas temáticas que la guía aborda.
Fue un proceso que incluyó el trabajo también con otros organismos y dependencias del Estado provincial, el nacional y también el municipal para potenciar la implementación de la guía con un enfoque que lo veremos en un momento, que es el enfoque corresponsable, ¿no? También se firmó un convenio con UNICEF que promovió que UNICEF publique esta guía, lo que claramente le otorga una enorme legitimidad por el peso que tiene un organismo como es el de UNICEF. Y también implicó este proceso el trabajo conjunto y mancomunado con los gremios docentes de la provincia, que fueron quienes rápidamente sostuvieron junto con nosotras y con nosotros que esta herramienta constituía una política de cuidado también para las trabajadoras y los trabajadores de la educación. Yo quería compartir estas, que son algunas de las acciones que acompañaron este proceso de legitimación. Nosotras y nosotros siempre señalamos que las políticas educativas no se legitiman porque exista una comunicación, una disposición, un memo, una resolución. Las políticas educativas se legitiman cuando están respaldadas por todo un trabajo y cuando las instituciones y las docentes y los docentes sienten que esto que les estamos proponiendo los ayuda a revisar las prácticas, a resolver situaciones. Y me parece que de esto se trató ese proceso que fuimos trabajando, un proceso que claramente se tiene que seguir profundizando, sobre todo si se considera que la guía aborda temas, situaciones, problemas que ocurren en la sociedad, que ocurren en la escuela, pero que también van cambiando o van teniendo expresiones distintas a lo largo del tiempo, ¿no? Aparecen nuevas cuestiones, por lo cual estamos hablando de una herramienta que debe permitir ir modificándola en función de las necesidades que vayamos leyendo y que tienen que poder ser plasmadas permanentemente casi como readaptaciones o reproducciones de la propia herramienta para orientar la intervención. Es por ello que desde el primer momento, desde esta primer parte de la intervención, para mí es muy importante hacer una advertencia. Esta guía ya está en revisión, debió haberse revisado antes, pero no se hizo, así que nos encontramos nuevamente en la gestión educativa provincial, quienes tuvimos por primera vez la iniciativa de producir esta herramienta, hoy con la responsabilidad y el compromiso de volver a mirar, de volver a proponer, de incorporar nuevas situaciones para seguir fortaleciéndonos como docentes en el sostenimiento de, como bien nos decía hoy Vanessa, ¿no? En el sostenimiento de políticas de cuidado que siempre son condiciones necesarias para que el aprendizaje se produzca. Este tipo de herramienta no tiene solo un carácter instrumental, digamos, no se trata de un protocolo, sino que da cuenta de la perspectiva que sostenemos, que sostiene este equipo de gestión en relación a cómo entendemos al Estado, a cómo entendemos a la educación, a la institución escuela, al sujeto, a la convivencia, al conflicto, al lugar de las adultas y de los adultos en la intervención sobre el conflicto, y en este sentido no es lo mismo posicionarse en un lugar teórico que niega el conflicto o que lo coloca en la responsabilidad individual de los sujetos, que en otro que lo entiende como constitutivo de lo social y de lo educativo, que es como lo entiende la guía, ¿no? Por ahí contarles también que cuando nosotros planificamos la construcción de una herramienta como esta, lo que estaba de fondo era las reflexiones que veníamos teniendo y compartiendo en relación a cómo se construyen los vínculos relacionales en el escenario escolar, ¿no? Y cómo se expresa también la conflictividad. Y acá es importante también hacer alguna advertencia. Nosotras y nosotros proponemos hablar de conflictividad, estamos todos de acuerdo en que en el escenario escolar, en su cotidiana, se muestran conflictos de diversas índoles,
y hay algunas explicaciones, digamos, cuando se quiere explicar por qué se producen los conflictos, hay ciertas corrientes o hay ciertas perspectivas que apuntan a que se producen conflictos a partir de las diferencias culturales, sociales, étnicas, generacionales, de género, o sea, el conflicto lo producen esas diferencias. Sin embargo, nosotras y nosotros entendemos que no es la diferencia la que causa el conflicto, sino justamente la negación de la misma, el no reconocimiento de las diferencias como un elemento que forma parte de la tarea docente, ¿no? Y de esto resulta justamente el estado de conflictividad cuasi permanente en el escenario escolar. Nosotras y nosotros entendemos que es un error asumir de manera naturalizada que la escuela es un lugar donde no deberían manifestarse los conflictos. Entendemos que cuando un conflicto se manifiesta por fuera de la institución escolar, los niños, niñas y adolescentes deben contar con el suficiente control sobre sus acciones en tanto ausencia de contención externa. En cambio, cuando el conflicto sucede en el escenario escolar, claramente aparece la contención institucional, aparecen las docentes y los docentes con intervenciones específicas, y para la escuela la gestión del conflicto es un desafío clave a asumir una posición de interlocutor, ¿no? En este sentido, así como reconocemos al conflicto como constitutivo de lo social y de lo educativo, también entendemos que la convivencia implica un proceso relacional, ¿no? La convivencia tampoco es un fenómeno estático, claramente es una construcción colectiva, es una construcción dinámica. Y cuando hablamos de la convivencia y del proceso relacional que la misma implica, lo decimos justamente porque no podemos pensar a las biografías individuales imbricadas en las estructuras sociales y en los tiempos históricos, ¿no? Toda biografía individual está imbricada en determinada estructura social y en determinado tiempo histórico. No puede pensarse la existencia individual independientemente de la existencia social, como tampoco pueden pensarse las trayectorias educativas escindidas de las trayectorias sociales de los sujetos. Y justamente como pensamos a la convivencia como un proceso relacional, también es importante decir que la construcción de la convivencia siempre está sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el tiempo, y a nosotros nos gusta también decir en el territorio, y para esto tomamos a Alfredo Carballeda. Él cuando define al territorio no hace referencia al lugar físico solamente, sino a esta construcción social que se define y que se redefine continuamente a partir de las significaciones que los sujetos construyen cotidianamente, a partir de historias, a partir de usos, a partir de sentidos, ¿no? El territorio, dice Alfredo Carballeda, somos nosotros y nuestras relaciones con el mundo. Entonces ahí es importante preguntarse, ¿no? ¿Qué pasa con el territorio de la escuela? ¿Qué significaciones porta ese territorio y qué lugar tenemos las docentes y los docentes allí? Cuando definimos el nombre de esta herramienta ya por el año 2012, nosotras y nosotros pensamos en esta idea de pensar la intervención en el marco del escenario escolar. Para nosotras y para nosotros es muy importante pensar la intervención en el conflicto desde esta idea de escenario, ¿no? Ustedes saben que escenario remite a escena, y la escena es algo muy diferente que una foto. No es lo mismo analizar un conflicto
desde una escena que analizarlo desde una foto. Cuando pensamos el análisis del conflicto en clave de escena, esto nos permite pensar en términos de proceso, ¿no? La foto es una instantánea de una situación. La escena nos permite pensar y pensarnos en situación, en clave relacional, en clave situacional, donde aparece claramente lo histórico y lo social, y esto nos permite mirar el contexto, nos permite contextualizar qué es lo que le da sentido y organización a una situación. Y claramente la guía es una herramienta que orienta la intervención en el marco de la conflictividad y la vulneración de derechos, y también es una política de cuidado para todas y todos quienes habitamos la institución escolar. Como todas y todos ustedes saben, hay hechos que forman parte de la cotidiana de la vida de las escuelas. Y hay otros que irrumpen de modo extraordinario en las instituciones educativas y que requieren tanto unos como otros de los equipos docentes respuestas claras, respuestas pertinentes y sustentadas en argumentos sólidos, ¿no? Cuando pensamos en esta cuestión de la orientación, lo que pensamos es justamente en proponer pautas, en proponer sugerencias para intervenir en distintas situaciones de conflicto y de vulneración de derechos. Y es importante también aclarar que la guía, en función de lo que planteaba al principio, ¿no? de cómo debe ir respondiendo a las dinámicas sociales y a las dinámicas educativas, siempre tiene que ser considerada como punto de partida más que como punto de llegada, ¿no? La realidad social es dinámica y debemos poder contar con herramientas flexibles que puedan cambiar según vayan cambiando las manifestaciones de la cuestión social en la escuela. Ustedes ya deben conocer la guía, conocen el nombre, pero además es la comunicación conjunta número 1 del 2012. Para quienes están estudiando, para quienes a lo mejor aún no están ejerciendo en una institución educativa, es bueno que conozcan que en el sistema educativo hay regulaciones que se trasladan a la vida de las instituciones a partir de resoluciones, de disposiciones, de comunicaciones. Bueno, cuando una comunicación es conjunta, lo que nos está indicando es que todas estas direcciones que aparecen en la filmina, que son todas las direcciones pertenecientes a la Subsecretaría de Educación en ese momento, en el año 2012, incluyendo a la Dirección de Educación de Gestión Privada, adherían, formaban parte, se integraban a lo que la guía propone. Digamos, la guía no es un tema de una dirección, lo que propone, las intervenciones que propone no tienen que ver con una sola dirección, sino que incluye a todas y todos los docentes de los distintos niveles y modalidades que en tanto agentes del Estado trabajan y se desempeñan en las instituciones educativas. Claramente, la guía siempre tiene un encuadre político, ético y metodológico. Yo hoy mencionaba que no puede ser leída como una herramienta de carácter instrumental porque en las orientaciones que brinda, en el modo de nombrar los distintos temas o las distintas situaciones que incluye, de todo ello se desprende un encuadre político, ético y metodológico. Y si nosotras y nosotros tuviésemos que decir algunas cosas de este encuadre, diríamos que se basa en una política de cuidado, hacia niñas, niños, adolescentes, y justamente porque cada vez que orientamos las acciones que tenemos que hacer como cuidadoras y cuidadores de los chicos en las escuelas, y cuando estudiamos respecto de qué es lo que corresponde hacer, no improvisamos y las acciones se realizan en el marco de intervenciones que presentan características integrales, pero también constituye una política de cuidado hacia docentes, ¿no? ¿Por qué? Porque
se rompe con intervenciones basadas en el sentido común. Cuando intervenimos desde el sentido común, claramente muchas veces podemos avanzar en procesos de revictimización de niñas, niños y adolescentes. Como mencionaba hoy al principio, el enfoque que sostenemos tiene que ver con el enfoque de la corresponsabilidad y de la intersectorialidad. Acá siempre nos gusta decir que la escuela sola no puede, pero tampoco debe. Y cuando pensamos en clave de corresponsabilidad, lo que pensamos es en la Ley 13.298 de promoción y protección de derechos de los niños, con la que contamos en nuestra provincia, que nos insta a, en el marco de un sistema de promoción y protección integral de derechos, del que formamos parte muchísimos organismos, muchísimas dependencias, muchísimas instituciones, avanzar en intervenciones que se corran de la práctica derivacionista para justamente pensar en clave de responsabilidad, donde construimos una intervención a partir de acordar una estrategia de trabajo, una estrategia de cuidado, y cada uno en determinados momentos tenemos la responsabilidad principal en el seguimiento de la misma, ¿no? Y por supuesto se ancla en el marco normativo vigente. Yo recién nombraba la ley 13.298, pero podría nombrar la ley de educación provincial, por supuesto, la ley de educación sexual integral, incluso el reglamento de instituciones educativas y tantas otras leyes que nombramos en la guía, ¿no? Y después, cuando pensamos también en la cuestión de la intervención, claramente sostenemos que es una intervención situada, compleja y de carácter pedagógico. La verdad es que somos escuelas y entonces es importantísimo que de toda intervención que abordemos, de toda situación que se presente en el marco de la escuela, es importante que podamos pensar cómo la convertimos en un objeto a ser enseñado y a ser aprendido, ¿no? Y después avanzamos también en definir condiciones institucionales para la gestión del conflicto, ¿no? Y pensamos acciones de promoción de la convivencia en la escuela. Desde un enfoque integral que considera la dimensión comunitaria, la dimensión familiar, la dimensión institucional y la dimensión áulica. Y acá quiero hacer una aclaración. Muchas veces aparecen situaciones que presenta determinado sujeto, ¿no? Nosotras y nosotros entendemos que no se trata de un sujeto con problemas, sino que de lo que se trata es que lo que este sujeto está mostrando a partir de lo que le está pasando es, o nos está hablando no solamente de él, sino de la institución, sino de las familias, sino también de las comunidades en las que estamos insertas e insertos, ¿no? Sostenemos que hay que avanzar en lecturas situacionales, justamente porque hay que analizar cada hecho, cómo se expresa en cada institución, en cada familia, en cada grupo áulico, y es por ello que la guía nunca puede estar pensada para aplicar a modo de receta, sino que tiene que considerar una lectura histórico, crítica y social, y supone una reflexión permanente de la realidad institucional y áulica, por supuesto en concordancia con la dinámica social. ¿Cómo se estructura la guía? Ustedes la conocen, yo sé que varias y varios de ustedes estuvieron trabajando con la misma. Tiene un primer apartado de consideraciones generales, la normativa vigente, acciones para la promoción de la convivencia en la escuela, que ahora vamos a trabajar un poquito con eso, propuestas de las primeras intervenciones, que sé que esto ustedes lo estuvieron trabajando en clase, y recomendaciones sobre situaciones particulares. Son situaciones particulares que son estas, las que se presentan en esta filmina, que no solo están nombradas, sino que también están definidas, porque cuando uno define una situación,
lo que está haciendo también es decir en qué marco teórico, desde qué lugar ideológico, desde qué modelos de intervención está entendiendo esa situación. Desde qué concepción de sujeto, por supuesto, también. Yo siempre recuerdo, y Vane del Divedro se va a acordar perfectamente, las enormes discusiones que teníamos con la categoría bullying, ¿no? Nosotras y nosotros decidimos que en la guía íbamos a hablar de hostigamiento. ¿Y por qué decidimos que íbamos a hablar de hostigamiento? Primero porque el bullying es una categoría extranjera, es una categoría extranjera que habla de víctimas y de victimarios, y lo que nosotras entendemos y entendimos que claramente muchas veces hay situaciones de hostigamiento que son justamente de hostigamiento porque se perpetúan, porque son sistemáticas y claramente hay que atenderlas, pero nosotras y nosotros no podemos pensar en las niñas y en los niños en la escuela como víctimas o como victimarios. Nos gusta pensarlas como estudiantes, como estudiantes que necesitan de la intervención del adulto para poder correrse de la posición en la que se encuentran en determinado momento, ¿no? Entonces, esa discusión respecto de cómo nombrar también es una discusión que nos permite pensarnos, definirnos, anclarnos en determinado lugar teórico ideológico, digamos. Queremos hablar desde el campo de la pedagogía y no queremos que sea la criminología la que defina a las niñas y a los niños que se encuentran en una posición en un momento determinado y que claramente con la intervención del adulto, de la adulta, pueden estar cambiando de posición. Hay un apartado en la guía, en la primera parte de la misma, que habla de las condiciones institucionales para habitar la escuela. Y para nosotras este primer apartado es muy importante porque es el que nos permite pensar en clave de condiciones institucionales, ¿no? Y cuánto podemos hacer todas, todos y cada uno de nosotros, quienes tenemos responsabilidades en las instituciones, para generar condiciones que permitan que todas y que todos puedan habitar la escuela, ¿no? Y estas condiciones claramente tienen que ver con la comunicación. Es importante que en las instituciones podamos pensarnos entre todas y todos como actores institucionales que entienden el sentido de las decisiones que se toman en la escuela. Es importante promover acuerdos institucionales de convivencia o acuerdos o los acuerdos posibles según el nivel, según la modalidad de la que se trate, la conformación de centros de estudiantes, de organizaciones estudiantiles, de cuerpos de delegados, donde se promueva la participación para lograr formas consensuadas de regulación de la convivencia, digamos, el trabajo de la conformación de las redes intra e interinstitucionales es un trabajo que nos permite estar fortalecidas como integrantes o fortalecer a las instituciones para poder dar las mejores respuestas en momentos críticos. Acá siempre nos gusta también mencionar la importancia de habilitar espacios para que las familias participen. Las escuelas no son de los docentes, no son de las directoras y de los directores, las escuelas son de las comunidades. Entonces, cuando habilitamos espacios para que las familias participen, también empezamos a conocer a las familias de las comunidades en donde están insertas las instituciones educativas, ¿no? Nosotros y nosotras siempre destacamos, ¿no?, la importancia de estar muy atentas y muy atentos para no avanzar en algunas prácticas que se configuran como dificultades, ¿no?, en la reflexión sobre la cuestión de las familias con las que nos toca trabajar, ¿no? Siempre decimos,
tenemos que tener mucho cuidado con la proyección, ¿no? Con no confundir la familia con nuestra familia y reconocer que hay distintos modos de ser familia. Tenemos que tener mucho cuidado también con la naturalización. Esto quiere decir que identifica las relaciones familiares con la unidad biológica de reproducción, ¿no? Con padre, con madre, niñas y niños. Entonces los eventos que ocurren en el ámbito familiar pierden el carácter relativo de las relaciones sociales organizadas a partir de las reglas de la sociedad y del tiempo donde suceden. Entonces, así naturalizadas, las relaciones en la familia se transforman en un modelo de base biológica que se debe seguir, y también debemos tener mucha precaución con no avanzar o no caer en discursos normativos, no en este deber ser, en tanto referencia positiva frente a la cual todo lo restante se convierte en desviado, se convierte en anormal y cuántas veces también en patológico, ¿no? Y cuánto de esto tiene que ver con trampas armadas por distintos dispositivos disciplinares, algunos médicos, algunos jurídicos, religiosos, educativos, propios del mundo occidental, ¿no? Es esta advertencia en relación a abrir las puertas siempre de la escuela a las familias y reconocer a las familias de nuestras comunidades tal cual son y tal cual se presentan ante las docentes y los docentes, ¿no? También decimos que es importante propiciar un clima de confianza, de respeto, de protección mutua entre todas y todos quienes integramos la comunidad educativa. Y también promover, por supuesto, que la escuela abra sus puertas para acciones vinculadas con los intereses de la comunidad, ¿no? Esto creemos que es importantísimo porque cuando las chicas, los chicos, las familias, los grupos de crianza sienten a la escuela como propia, hay algo del cuidado, hay algo de la confianza que se construye, hay algo que realmente son puntos interesantísimos para pensar cualquier trabajo desde la escuela con la comunidad. Después, por supuesto que muchas veces trabajamos desde la urgencia, pero es importante que pasada la urgencia se pueda proyectar un trabajo pedagógico que posibilite el tratamiento de aquella situación que se presentó como conflictiva, como un contenido de aprendizaje. Tenemos que poder dar respuestas responsables y adecuadas en los tiempos de urgencia. Lo peor que nos puede pasar es que una niña o un niño nos cuente alguna situación que lo está haciendo sufrir, que la está haciendo sufrir, y que no podamos dar ninguna respuesta o que no podamos tener una disposición a la escucha. Cuando un niño o una niña se acerca a un docente a contarle algo que le está pasando es porque está confiando en ese adulto como una referencia, y es importante que podamos dar una respuesta. Dar una respuesta no quiere decir solucionar un tema, pero sí muchas veces, lo que dice en el siguiente renglón, generar estas condiciones de una escucha que permita hacerle sentir al otro que como actor institucional estamos para sostener, para acompañar y para ver qué podemos hacer ante esto que estamos escuchando, ¿no? Por supuesto que nuestras intervenciones siempre tienen que adecuarse a los paradigmas vinculados a la promoción y protección de derechos. Hoy ya diríamos también a la perspectiva de género, también a la perspectiva interseccional, digamos que son todas cuestiones que van a ser agregadas en esta nueva herramienta que ya estamos comenzando a construir. Y bueno, y justamente también por el tema que vamos a trabajar hoy, es importante favorecer espacios de trabajo sobre la ESI, sobre la orientación para la educación y el trabajo, que es una línea específica de la Dirección de Psicología, porque justamente son instancias que promueven la construcción de la ciudadanía, ¿no? A mí las chicas me han pedido que trabaje, que plantee fundamentalmente la cuestión del abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. Pero antes de eso, yo quisiera por ahí trabajar algunas cuestiones vinculadas a las primeras intervenciones.
Yo sé que ustedes lo estuvieron trabajando, pero hay cosas que por ahí plantearlas en este espacio me permite adelantarme a algunas de las preguntas que tenían los estudiantes y que las docentes del instituto fueron apuntando, ¿no? Por ahí, cuando nosotros hablamos y nosotras de primeras intervenciones, pensamos en esas primeras intervenciones en todos los casos, ¿no? Y claramente la primera acción tiene que ver con atender inmediatamente a los sujetos afectados de manera directa o indirecta, realizando el acompañamiento necesario a los actores involucrados, a sus familias y a otras y otros afectados, como por ejemplo compañeras y compañeros, amigos. Acá nosotras y nosotros siempre recomendamos que en todas las instituciones, cuando fuimos capaces de conformar un equipo docente, que ustedes saben que un equipo docente no se conforma solamente por compartir el edificio escolar, sino que constituirse como equipo docente es todo un trabajo. Cuando logramos constituirnos como equipo docente, claramente empezamos a darnos cuenta quiénes son esos actores institucionales que pueden intervenir mejor o tienen una escucha más ejercitada o tienen... Entonces, a veces es importante tener esas referencias en las instituciones. Cuando es importante que hablemos con un preceptor o una preceptora, con un integrante del equipo de orientación escolar o del equipo de conducción institucional, y eso se puede también organizar a nivel institucional, ¿no? La otra cuestión que hay que tener en cuenta en todas las intervenciones y como primeras intervenciones está vinculada con que si un niño relata algo que le preocupa sobre una situación vivida, aparece ahí esta idea que yo trabajé también anteriormente, lo mencioné, la importancia de la escucha, ¿no? Esta escucha considerada, esta escucha con mucha atención, esta escucha que le haga saber a esa niña, a ese niño, que le cree, que el relato que él está desplegando es un relato válido, y claramente hay que evitar estos gestos de alarma, de dramatización excesiva, porque eso no le va a dar tranquilidad al sujeto que nos está contando algo que seguramente lo está haciendo sufrir. Entonces, acá es importante la escucha, pero también es importante tranquilizar a las niñas, los niños y adolescentes, sobre todo no emitiendo juicios de valor sobre lo escuchado, ¿no? Por supuesto que en todos los casos se debe mantener la reserva de identidad de las chicas y de los chicos. Esto es lo que habitualmente llamamos el principio de confidencialidad. Y en todos los casos se tiene que garantizar la protección efectiva de los derechos del niño, niña o adolescente en situación de vulneración o violación de derechos, evitando prácticas que los revictimicen, ¿no? Y está bueno compartir qué entendemos por revictimización, ¿no? La revictimización o la victimización secundaria se entiende como todas aquellas acciones que implican una nueva vulneración de derechos de aquellas personas que ya han sido vulneradas en los mismos, ¿no? Es decir, toda situación en la cual no se esté resguardando la integridad física y psicológica de las mismas. Y acá, digamos, yo siempre nos gusta dar el ejemplo de este manejo inadecuado que muchas veces se hace de la información privada sobre un niño, sobre una niña, ¿no? Muchas veces situaciones de muchísimo sufrimiento terminan siendo temas de conversación en la sala de profesores, profesoras o en el recreo y claramente esto tenemos que decirlo como corresponde, eso es una práctica de revictimización hacia niñas, niños y adolescentes, ¿no? También pensamos que en el marco de las primeras intervenciones o esto que debemos considerar siempre ante cada situación de vulneración de derechos,
debe darse inmediato conocimiento a los familiares, a los grupos de crianza de los niños, siempre y cuando, por supuesto, estos no sean los presuntos responsables del hecho que el niño o la niña nos está confiando, ¿no? Y por supuesto, en el marco de lo que planteaba hoy en relación a la corresponsabilidad, siempre se debe formular una estrategia de intervención coordinada y en corresponsabilidad con los servicios locales de promoción y protección de derechos que dependen del municipio y subsidiariamente, de ser necesario, también con los servicios zonales de promoción y protección de derechos. Cuando tomamos conocimiento de una situación en la que además se presume la comisión de un delito por parte de adultos, el mismo tiene que ser denunciado a las autoridades judiciales, a las autoridades policiales más próximas, y saben que esto está determinado no solo por la ley, que ahora lo vamos a trabajar cuando trabajemos sobre abuso sexual hacia niñas y niños, sino también por el Reglamento General de Instituciones Educativas. Y por ahí lo que es importante también en esto que planteábamos hoy de cómo vamos fortaleciendo a las instituciones y cómo nos fortalecemos como docentes que integramos las escuelas, es importante ir contando, ¿no?, a nivel distrital y también a nivel institucional de un registro de datos, de un recursero que permita tener claridad respecto de con cuántas instituciones podemos trabajar, con cuántos podemos acordar intervenciones en el marco siempre del cuidado y de la protección de nuestras chicas y de nuestros chicos. Y en ese sentido, cuando hablamos del recursero, de lo que hablamos también es que esto lo que nos permite es mantener activa la red de equipos complementarios en red institucional social con la comunidad territorial, ¿no? Siempre nos gusta decir que es muy difícil articular cuando tenemos una situación urgentísima que resolver. O articulamos, pero claramente esta articulación, este acuerdo con otras instituciones es un acuerdo que no está aceitado. Si nosotras y nosotros tenemos la capacidad de saber que en el barrio contamos con determinados organismos que intervienen de tal modo, que lo componen determinados sujetos y avanzamos en una relación con esos sujetos, porque ustedes saben que a las instituciones las hacemos las personas, probablemente lleguemos a acuerdos que permitan no solo que la escuela sea una referencia para los otros organismos de la comunidad, sino también que estos organismos se constituyan como una referencia para la institución educativa para pensar y articular en el marco de un trabajo corresponsable. Las situaciones abordadas en la guía que vamos a trabajar ahora son las que tienen que ver con abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes, y vamos a trabajar fundamentalmente en las distintas configuraciones que puede expresar una situación de abuso, que tienen que ver con cuando se dan al interior de la familia, cuando no, o cuando se dan en el ámbito escolar, ¿no? También la guía plantea el abuso en el escenario mediático. Yo me voy a detener en los primeros tres por una cuestión de tiempo. Ustedes verán que nosotras y nosotros hablamos de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. En esto de cómo nombramos, ¿no? Nuevamente quiero hacer una observación. Nosotros no hablamos de abuso sexual infantil. Si nosotros analizamos cómo está compuesta esa construcción, esa frase, abuso sexual infantil, tenemos asexual y a infantil adjetivando la situación de abuso que aparece claramente como sustantivo en esa
en esa oración. Y lo que nosotras y nosotros entendemos es que quien tiene que estar en el centro de nuestras miradas, quien es el sustantivo, quien es el sujeto de nuestra intervención, son las niñas, los niños y los adolescentes. El abuso es la situación que impacta, que vulnera derechos de los niños y niñas en tanto sujetos de derecho, ¿no? Ustedes saben que el abuso sexual hacia niños es el peor de los maltratos, es un hecho traumático que siempre daña, que a veces no deja marcas en el cuerpo, pero que produce lesiones psicológicas, que pueden tener repercusiones en la vida y claramente también en el aprendizaje escolar y también a largo plazo en la edad adulta, ¿no? Es un delito. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 34, insta a que los Estados parte, ustedes saben que la Convención sobre los Derechos del Niño tiene rango constitucional y establece que los Estados partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y de abusos sexuales. ¿Y qué se entiende por abuso sexual? Se entiende cualquier clase de búsqueda u obtención de placer sexual con una niña, con un niño, con un adolescente por parte de un adulto, de una adulta. Y claramente no es necesario que exista relación física para considerar que existe abuso. También se considera abuso cuando se utiliza al niño como objeto de estimulación sexual sin mediar contacto corporal. Digamos, esta categoría, pensar en el abuso hacia niñas, niños o adolescentes, abarca diversas modalidades: las relaciones incestuosas, la violación, la vejación sexual con contacto. Esto, cuando pensamos en el contacto, pensamos en tocar al niño o niña con o sin ropa de manera inapropiada, o bien alentar, forzar o permitir a un niño o niña que toque a un adulto para que éste obtenga excitación sexual. Y también, por supuesto, incluye el abuso sexual sin contacto físico, ¿no? Y ahí hablamos de seducción verbal, solicitud indecente, exhibición de órganos sexuales para obtener gratificación, realización del acto sexual o masturbación en presencia de una persona menor de edad, uso de niños y niñas para material pornográfico, entre tantas cosas, ¿no? Claramente, todas estas acciones son consideradas un delito. ¿Qué características tenemos que... Por ahí hay algo que a veces es muy fuerte decirlo, pero yo quisiera compartirlo. Ustedes saben que Naciones Unidas considera el abuso sexual hacia niños como el crimen encubierto más extendido de la humanidad. Y cuando uno busca algunas estadísticas, algunos números, yo les cuento que un informe es un dato que no está actualizado, pero que de todos modos lo voy a compartir porque me parece que es importante hacerlo. La Organización Mundial de la Salud, en un informe que compartió en septiembre del año 2016, planteó que 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres han declarado haber sufrido abusos sexuales durante su infancia. Y en un informe de UNICEF también plantean que 1 de cada 10 niñas sufrieron abuso sexual en su infancia. El informe de UNICEF se llama Ocultos a plena luz, y el informe de la Organización Mundial de la Salud también está publicado metiéndose en la página de la misma. La verdad que los números son tremendos, son números coincidentes con el análisis que hicimos en su momento, en el año 2012, con la entonces Secretaría de Niñez, cuando la Secretaría buscaba en la estadística que construye el REUNA, que es el Registro Único de Niñas, Niños y Adolescentes,
ellos decían, bueno, la situación más compleja y más problemática que tenemos tiene que ver con esta tremenda vulneración, con esta tremenda forma de maltrato que es el abuso sexual hacia niños, ¿no? Y cuando nosotros miramos nuestra propia estadística, la que obtenemos a partir del trabajo que se hace con las situaciones de la guía, también los números son abrumadores. ¿Qué cuestiones tenemos que considerar? Tenemos que considerar que toda situación de abuso sexual hacia niñas y niños se plantea a partir de una relación asimétrica. Hay allí una relación de poder, ya sea por edad, ya sea por autoridad, por el vínculo, por la madurez. El abusador busca la propia gratificación, sea cual fuere la conducta del niño, de la niña, el responsable siempre es el abusador. Y esto lo vamos a decir una y mil veces, no importa, no es relevante verificar si las niñas o los niños han dado consentimiento o no, porque siempre cuando hablamos de niñas y de niños se supone su vulnerabilidad, su inmadurez, su inexperiencia y por supuesto la falta de información. Y acá también es importante decir que el abuso siempre ejerce violencia y abuso de poder, ¿no? Abuso de poder en el cuerpo, abuso de poder en la mente de un niño, niña, adolescente, aunque no se dé con violencia física, ¿no? La actividad sexual, y esto también es bueno aclararlo, evolutivamente normal entre niños y adolescentes no entra en esta definición, salvo que haya violencia física o verbal, coerción o por supuesto también asimetría. Cuando miramos la situación de abuso y cuando pensamos el lugar de la escuela, es importante referir que la escuela se constituye como un punto de referencia social para las niñas, para los niños, para las familias, para los grupos de crianza, ocupando un lugar estratégico en la promoción y en la protección de los derechos, ¿no? Como pocas instituciones tiene la posibilidad de tener en un mismo espacio y durante muchas horas y por mucho tiempo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes y compartir el proceso de crecimiento y también el proceso de aprendizaje, ¿no? En muchas situaciones la escuela es el lugar en el que el abuso se manifiesta, lo vamos a trabajar después, ya sea por presencia de algunas señales de sospecha o por el relato del niño, de la niña que lo denuncia, que lo presenta, que lo cuenta, ¿no? El abuso sexual hacia niños siempre, como ustedes saben, no estoy diciendo nada que no conozcan, sucede en secreto y generalmente las niñas y los niños mantienen ese secreto por presión, por amenazas del abusador, por lo que generalmente transcurre mucho tiempo hasta que la verdad sale a la luz, ¿no? Acá también es importante decir que también la estadística muestra que en general los abusadores son personas del grupo familiar o conocidos de las niñas y de los niños. Hay algunos indicadores que podemos considerar. Estos indicadores son estos síntomas, son estos signos físicos, emocionales, algunas veces conductuales que dan indicio, solo indicio, que un niño podría estar padeciendo una situación de violencia, ¿no? Esos indicadores pueden ser específicos. Los indicadores específicos son los que dan evidencia y entre los indicadores específicos tenemos el relato de un niño, de una niña, y acá es importantísima la cuestión de la escucha que fuimos trabajando hace un momento, y también están aquellos indicadores físicos los que se ven a simple vista, en general lesiones externas, quejas por dolor en la zona vaginal o anal, dificultades para caminar, para sentarse y por supuesto también el embarazo en niñas y adolescentes.
Y después hay algunos indicadores que son inespecíficos, que pueden corresponder a distintas situaciones, que son los vinculados con la conducta o muchas veces indicadores emocionales. Acá lo que es importante decir es que cuando un niño víctima de abuso sexual recurre a alguien de la escuela a contar su dolor, bueno, digamos, es importante que encuentre adultas y adultos disponibles a esa escucha. Y como les decía hoy, escuchar y oír son cosas distintas, ¿no? Escuchar implica esa disposición, esa afirmación en el lugar que hasta físicamente le decimos a un niño, a una niña que le creemos, que lo escuchamos con atención, que no dudamos de lo que dice, que vamos a hacer algo con esto que nos está diciendo, ¿no? Y después algo que es importante, que tiene que ver con una cantidad de mitos que hay en relación al abuso sexual, que hoy no vamos a llegar a verlos, pero que algún día podemos verlos como que no, que tiene que ver con que el abuso sexual se da en todos los sectores socioeconómicos y culturales. O sea, no abusa determinado sector social o a partir de determinadas condiciones de existencia, ¿no? ¿Qué es importante? Es importante que sepamos que la ley 12.807, en su artículo 3, señala que todo funcionario o empleado público que por cualquier medio tome conocimiento de la comisión de un abuso sexual tiene la obligación de denunciarlo. Esta ley, la ley 12.807, es la ley de prevención del abuso sexual contra niños. Lo segundo que tenemos que saber es que la denuncia debe realizarse siempre. Lo que nosotras y nosotros entendemos es que esa denuncia se hace en el marco de un trabajo y de una estrategia. Pensar en que la denuncia debe realizarse siempre no quiere decir que tenemos que salir corriendo a denunciar, no es inmediatamente. Lo que se denuncia es la presunción o la sospecha de un abuso sexual a partir del relato del niño, de lo que un adulto responsable nos cuenta, y allí la escuela con el servicio local, con el servicio zonal u otro organismo que cumpla con esta función debe elaborar una estrategia a seguir paralelamente a la denuncia concreta para poder asegurar la contención y el cuidado del niño, de la niña y del adolescente. También es importante saber que no es obligación de la escuela aportar pruebas, porque lo que se denuncia es la presunción de una situación de abuso sexual hacia un niño o una niña. Por supuesto, mantener siempre a resguardo a esa niña y a ese niño. Y, bueno, lo que estaba diciendo recién, siempre se tiene que intervenir ante la sospecha, rumor o comentario de un presunto abuso sexual hacia niños. ¿Qué cuestiones tenemos que considerar? Un poco lo venimos trabajando, creer en el relato del niño, manifestar que se confía en él y en lo que él cuenta. La verdad que el proceder institucional es diferente si se cuenta con el discurso de la niña, del niño, o si el relato de presunción es de una adulta o de un adulto, si la situación de abuso se produce en la familia o no, incluso si se produce en la escuela. Entonces hay que considerar la particularidad de cada situación, contemplando el ámbito donde se presume que ocurrió, justamente para poder orientar la intervención, ¿no? En este sentido, digamos, vuelvo a reafirmar esta idea de realizar la denuncia. Cuando nosotras y nosotros presentamos la guía por primera vez, allá por el 2012, este era el gran tema, digamos, lo que nos planteaban las docentes y los docentes es que les parecía que no era una responsabilidad docente realizar una denuncia. Bueno, acabo de mencionar que forma parte de las responsabilidades que asumimos como funcionarios públicos, como agentes
del Estado, y por ahí lo que se plantea aquí en relación a la realización de la denuncia tiene que ver con la consideración de la situación, ¿no? Con mirar la situación, analizar el riesgo de vida, la frecuencia, la edad, para poder ir tomando decisiones en relación al momento de realización de la misma, ¿no? Claro que si hay referente familiar, la escuela tiene que poder acompañar este proceso, digamos, y quien acerca la denuncia o la presentación o la preocupación es un familiar, bueno, la escuela tiene que estar ahí acompañando, sosteniendo, orientando respecto de qué cuestiones hacer, y si no hay referente familiar, claro que la escuela debe asumir esta responsabilidad, sobre todo cuando se trata de abuso intrafamiliar o en el escenario escolar, que ahora lo vamos a ver. Y en este sentido es necesario articular, como veníamos diciendo hoy, las intervenciones con los servicios de promoción y protección integral de los derechos de las infancias y de las juventudes, ¿no? Como fuimos mencionando, el abuso sexual puede producirse en distintos ámbitos, el intrafamiliar, el extrafamiliar, en el escenario escolar y también en el escenario mediático. ¿Qué pasa cuando el abuso se da dentro del grupo familiar? Bueno, ahí claramente la escuela es la responsable de realizar la denuncia, y también de coordinar acciones de sostén y de acompañamiento en articulación con el servicio local o con el servicio zonal. La denuncia debe ser realizada por el equipo de conducción institucional con el acompañamiento del equipo de orientación escolar, y acá es muy importante que nos pensemos como un equipo de trabajo, ¿no? Acá es importantísimo que no entendamos que es el docente el que tiene que ir solo a hacer la denuncia o sola, sino más bien pensarnos como equipo de trabajo que se acompaña, que se sostiene, que piensa estrategias de trabajo conjuntas de manera colectiva y de manera colaborativa. La denuncia se realiza en el juzgado de la familia, en la comisaría de la mujer, en la delegación de investigaciones de los delitos contra la integridad sexual, que en algunos distritos existe esta dependencia, en la comisaría del distrito o en la fiscalía de turno. Y acá es muy importante que justamente como entendemos a las niñas y a los niños como sujetos de derechos, es importantísimo que podamos anticipar cuáles serán las acciones que se llevarán a cabo en el marco de la protección, porque probablemente cuando se avance en la intervención de la justicia, la situación del niño, de la niña, podrá verse modificada porque se modificará su entorno familiar. Recordemos que estamos hablando de las situaciones de abuso al interior de las familias, situaciones de abuso sexual intrafamiliar. Cuando el abuso se da por afuera del grupo familiar, la denuncia la debiera realizar la familia. Cuando no se cuente con una familia, la denuncia será llevada adelante por los representantes legales, por el tutor o el guardador, que así lo define el artículo 72 del Código Penal. Acá muchas veces pasa que tal vez son los grupos de crianza, los niños que están en hogares, y bueno, y por ahí son los grupos de crianza quienes tienen que avanzar en la realización de la denuncia. Ahora, ¿qué pasa cuando la familia no toma la iniciativa, ¿no?, de hacer la denuncia porque les da vergüenza, porque tienen temor a la exposición pública? Bueno, allí la escuela tiene que poder acompañar a un niño, una niña, un adolescente en la decisión de efectivizar esa denuncia ante los organismos que planteamos también para la situación anterior, ¿no? Y la misma situación ocurre cuando en situaciones que el código llama de intereses gravemente contrapuestos, ¿no? Son muchas veces situaciones en las que la familia, situaciones en las que los grupos de crianza de niñas y niños
no quieren hacer la denuncia porque, por ejemplo, el presunto abusador es el patrón del padre o de la madre del niño o la niña. Entonces, allí es la institución educativa quien se encuentra en la obligación de avanzar en la realización de la denuncia en los mismos lugares que nombramos para la situación anterior. ¿Qué pasa cuando la presunción de abuso sucede en la escuela? Bueno, cuando la presunción de abuso sucede en la escuela, la verdad es que es una situación muy, muy difícil, porque esto involucra a personal de la institución y claramente a nosotras y a nosotros como docentes nos cuesta hasta pensar que una compañera o un compañero de trabajo puede ser partícipe de una situación de abuso, ¿no? Y muchas veces se potencian las reacciones de incredulidad, de resistencia, porque se pone en tela de juicio justamente la integridad de un integrante de la institución y eso hace que muchas veces la institución se cierre sobre sí misma. Pero hay algunas cosas que es importante que hagamos como institución educativa. Esto quiere decir que si un niño o un integrante del entorno familiar o del grupo de crianza se acerca a la institución planteando una situación de este tipo, se debe considerar como una denuncia y por lo tanto el equipo de conducción institucional debe garantizar las condiciones de escucha y el procedimiento administrativo que corresponde, ¿no? Acorde a la situación planteada. Y aquí es necesario volver a reafirmar que siempre se trata de una situación asimétrica de poder. En este caso, no solo entre un adulto, una adulta y un niño, sino que este adulto además tiene la responsabilidad de cuidado en tanto funcionario del Estado, ¿no? Y es difícil, pero también es importante aceptar la idea de que la persona adulta pudo haber cometido un delito a pesar de trabajar en la institución. Y claro que esto agrava el problema porque se trata de una persona a quien se le confió el cuidado de las alumnas y de los alumnos. Claramente es el interés superior del niño el que debe prevalecer por sobre otras consideraciones y se tiene que actuar con premura, dando parte a las autoridades educativas y a los equipos interdisciplinarios. En este sentido, es importante asesorar al alumno, a la alumna, a la familia, al grupo de crianza respecto del procedimiento legal. Hay que asesorar que se debe realizar la denuncia como presunción de abuso sexual en las mismas dependencias que mencionamos antes, y si la familia se negase a realizar la denuncia, realizarla también será responsabilidad de la escuela. Hay que informar a los distintos estamentos que conforman el sistema educativo, me refiero a las inspecciones de nivel, de modalidad, quienes claramente se ponen en contacto inmediatamente con la jefatura distrital y por supuesto se hace el relevo transitorio del docente conforme lo que plantea el artículo 139 de nuestro estatuto, ¿no? Cuando se trata de personal auxiliar, se informa de la situación a las autoridades del consejo escolar, quienes también actuarán de acuerdo a la normativa vigente. Yo por ahí me detendría ahora, si bien esto que fui planteando es muy general y siempre son orientaciones que siempre tienen que estar pensadas en el marco del análisis, de la evaluación de una situación, sí por ahí me quisiera referir a qué tipo de intervenciones necesitamos, ¿no? Necesitamos intervenciones que den cuenta de una mayor profesionalización, es necesario diseñar estrategias de formación, de participación para el desarrollo profesional y para el desarrollo curricular que le permita a los docentes analizar, por ejemplo, las asimetrías de género en los procesos educativos, espacios de formación que tensionen las categorías interiorizadas o instituidas para generar nuevos sentidos a la experiencia escolar, sostenidas desde un enfoque integral, tal como lo planteé en otro momento de la intervención, que sean situadas, que se den en el marco de la corresponsabilidad
y de la articulación en red con otros actores institucionales. Y la verdad es que estamos transitando la semana de la ESI, y en este sentido es importante que pensemos a la ESI, esa que aparece definida en el artículo 1 de la ley 26.150, la ley nacional, pero también aparece en la ley provincial como la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Es importante que pensemos el trabajo pedagógico de la ESI como un trabajo que no debe reducirse a un momento de la vida de las niñas, los niños, los adolescentes, sino que debe desarrollarse durante toda la trayectoria educativa. Pensemos que si pensamos su abordaje en la agenda educativa desde algunas de las cuestiones que nos plantean los lineamientos curriculares de la ESI, como el conocimiento y el cuidado del cuerpo, la preservación de la intimidad, la autoestima, la perspectiva de género, vamos seguramente a acordar todas y todos quienes estamos compartiendo este espacio de reflexión que el abordaje de la ESI no está atado a una cuestión cronológica ni a determinada gradualidad, sí, por supuesto, al reconocimiento y al trabajo desde distintos niveles de complejidad, ¿no? Y el trabajo desde la ESI nos promoverá, por supuesto, la prevención de los efectos más temidos del déficit de la enseñanza y el aprendizaje de la ESI. Pensemos en los embarazos no elegidos, pensemos en la identificación, en poder ponerle nombre a una situación de abuso sexual, también, por supuesto, a los abusos vinculados con la cuestión de género, las enfermedades de transmisión sexual, entre tantas y tantas cosas. Si entendemos que uno de los objetivos de la ESI es promover la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades para varones y para mujeres, entonces el abordaje de la misma en la escuela contribuirá a revisar conceptos, a revisar prejuicios, estereotipos o prácticas que se sustentan en la idea de superioridad o inferioridad de cualquiera de los sexos, impactando esto directamente en la disminución de los procesos relacionales conflictivos. También el trabajo sobre la ESI promoverá el reconocimiento del carácter social y político del proceso de sexuación, ¿no? Esto se da en intervenciones ligadas, por ejemplo, con las identidades de género, y claramente recuperar la integralidad de la sexualidad superando enfoques biomédicos, enfoques biologicistas. El abordaje integral supone la interdisciplina, supone el trabajo en equipo, supone la intersectorialidad y también supone la transversalidad curricular. Por último, trabajar sobre la ESI nos permite avanzar en la deconstrucción de los componentes pedagógicos sexistas y heteronormativos de los discursos hegemónicos, nos permite habilitar la curiosidad y la formulación de preguntas reales para dar lugar a la diversidad de voces y a la novedad. También nos permite promover vínculos democráticos, inclusivos, respetuosos, de reconocimiento de las diferencias que habiliten lo diverso en el escenario escolar. Se trata de dar una batalla cultural. En la práctica cotidiana escolar se trata, decimos nosotras y nosotros, de una provocación cultural. Y realmente la escuela es una escuela que puede y hace mucho. Las niñas, los niños, los adolescentes pasan muchas horas en el espacio escolar, están en pleno proceso de construcción subjetiva, por eso se necesita del compromiso de otros actores o instituciones sociales, las familias, las organizaciones de la comunidad, los medios de comunicación, entre tantas otras, para visibilizar, para desnaturalizar, para intervenir cuando situaciones de violencia aparecen tanto en la escuela como en cualquier otra institución de la sociedad. Yo pararía acá, espero no haberlos cansado, espero que no se haya hecho demasiado largo, pero era importante, ir metiéndome en cada uno de los temas, por lo menos para dar un
un panorama general de lo que quería compartir. Muchas gracias por tanta atención y muchas gracias por todas las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias a vos, Eliana. Te cuento que hay muchos comentarios, muchísimas preguntas y consultas. Te cuento un poco que participan tanto estudiantes, bueno, en nuestro instituto número 49, muchos profesionales del área de Bransen, también de Berazategui, Las Flores, San Isidro, Lomas de Zamora, Merlo, La Juan, La Plata, Dolores, Pilar, Montehermoso, Rojas, 9 de Julio, La Pida, Benito Juárez, San Andrés de Giles. Disculpen si nos olvidamos de alguno, pero queríamos mencionar, sabemos que es muy importante y que también la valorización. También y especialmente también está participando nuestra inspectora distrital, que es Analía Ricardi, quien te dejó un mensaje. Eliana, gracias por estar hoy con la comunidad educativa del 49 y de Bransen. En tiempos tan sensibles, la modalidad está presente en cada espacio de la provincia de Buenos Aires. Bransen agradece la creación de 23 cargos de equipos de orientación escolar, política pública para garantizar y ampliar derechos. Y le damos paso a Alfon, que va a estar coordinando un poco las preguntas y este intercambio tan esperado. Está silenciado, Alfo. Ahora sí. ¿Cómo andan? Voy a retomar algunas preguntas que se hicieron en el chat de YouTube. Fueron varias, así que no las vamos a poder retomar todas, pero vamos a retomar algunas. Y también preguntas que nos hicieron anteriormente en la clase los estudiantes cuando tuvimos los encuentros. Bueno, paso a leer las preguntas. Primero, vamos a hacer como diferentes paquetes. Primero con el tema de la normativa, Nadia Martínez dice qué había antes de esta guía y cómo se manejaban los docentes ante conflictos antes de la guía, y si la guía es obligatoria. Ese sería como una primera pregunta. Si querés, Alfon, decime 2 o 3 preguntas y vamos viendo, porque por ahí hay, para hacerlo más ágil y poder responder a la mayor cantidad de compañeras y compañeros. Bien. Después también, bueno, preguntaban si esta guía le haría falta algún otro aporte sobre las problemáticas que aborda, que no esté nombrado. Después también, otro participante de YouTube, Efraín Corbalán, dice que si ante la inacción tanto del director de la institución o del responsable de la institución gubernamental, cómo se actúa y si es posible actuar de hecho como docentes. Y después de otros estudiantes, bueno, es también otra situación que habla de que si tiene una situación de desmayo un estudiante, si atiende esa emergencia enseguida o tiene que dar aviso primero. Bueno, gracias, Alfon. A ver, vieron que pasa habitualmente, hay mucha preocupación por la cuestión de la responsabilidad, ¿no? Y las consecuencias del incumplimiento con algo que forma parte de nuestras responsabilidades. Por ahí, en relación a si había o no había elementos antes, claramente hay una ley, la ley de violencia, la ley contra el abuso sexual hacia niños, plantea el lugar que tenemos las funcionarias y los funcionarios del Estado. Nosotras y nosotros, como docentes de las instituciones, tanto públicas como privadas, tenemos una relación con el Estado provincial, por lo cual somos agentes del Estado. Ya esa ley, que es anterior a la guía, planteaba que es una obligación que tenemos en tantos funcionarios del Estado y que no cumplir con esa obligación
implica poder ser denunciado, digamos, por incumplimiento de deber de funcionario público. Tanto esa ley como el Reglamento General de Instituciones Educativas plantean las obligaciones que tenemos como trabajadoras y trabajadores de la educación. Lo que vino a hacer la guía es insistir en que no se trata de un acto administrativo porque me corresponde. De lo que se trata es de poner sobre la mesa el enorme sufrimiento que padecen niñas y niños en una situación de abuso, ¿no? En una situación de vulneración de derechos. Lo que vino a hacer la guía es pensarnos como docentes del sistema educativo, que vamos a la escuela con el sueño de que todos los chicos aprendan, con el sueño de poder dar las clases más lindas, y a veces nos encontramos con el sufrimiento de nuestras infancias y nuestras juventudes. Y con ese sufrimiento tenemos muchas cosas por hacer. Claro que no fue sencillo. Yo algo mencioné al principio, la primera discusión que nosotras y nosotros tuvimos con diferentes docentes era si les correspondía hacer la denuncia, como si uno avanzase en la denuncia, que la denuncia no es la intervención. Yo sé que es lo que más preocupa. Una denuncia es siempre parte de una intervención. La denuncia hace a una cantidad de acciones de cuidado, de políticas de cuidado que desplegamos en el marco de nuestra tarea docente hacia niñas, niños y adolescentes, ¿no? La discusión en relación al hacer la denuncia muchas veces nos llevaba toda la mañana o la tarde cuando íbamos a presentar la guía, porque había una idea de a mí no me corresponde, eso lo tiene que hacer la familia. Bueno, cuando empezamos a mirar los marcos normativos, cuando empezamos a entender que el abuso se manifiesta de diferentes maneras, vemos que en determinadas situaciones la familia no va a hacer la denuncia porque algún integrante de esa familia es el abusador. Y si no hay otras instituciones sociales que cuiden, que respalden, que denuncien, que elaboren una estrategia de cuidado, no va a haber ningún otro que lo haga. Entonces, como Estado, tenemos y como funcionarios del Estado, tenemos la responsabilidad de avanzar en la misma. Bien, muchas gracias. Sigo con otras preguntas. En relación a, lo que fue como el tema principal de abuso que trabajaste, las preguntas, dice, estas son preguntas de estudiantes que estuvimos trabajando en la clase. Se da una situación de abuso por parte de un miembro de la escuela. ¿Cómo se actúa con el resto de la comunidad educativa pensando en familias que le consultarían a sus hijos e hijas y que cuando ocurren esos casos a veces se intenta que haya justicia social? También, ¿cómo revincular a un niño o niña con sus compañeros y compañeras cuando la situación de vulneración de lo que fue o es víctima es conocida por todos? Y otra más, que es, ¿quién garantiza la seguridad de los miembros de la institución luego de tomar medidas de acción? Eso pregunta la hace Laura Capochetti. Vamos a empezar con la de Laura Capochetti. ¿Cómo pensamos nosotras y nosotros como integrantes del equipo docente en entornos de cuidado? Yo algo he mencionado en relación a que no se trata de que la persona que recibe que sea noticia de una situación de abuso salga corriendo a hacer una denuncia, sino que de lo que se trata es de armar una estrategia incluso para hacer la denuncia. Acá estamos diciendo, la docente, el docente puede ir acompañado, debe ir acompañado, no puede, debe ir acompañado por el equipo de orientación escolar, por el equipo de conducción institucional. De lo que se trata acá es de generar un entorno de cuidado en el que todas y todos nos quedemos tranquilos que estamos haciendo lo que corresponde hacer y que es un deber institucional
y que además no estamos solos en eso, sino que esto que asumimos como una obligación que tenemos en tanto funcionarios del Estado, lo hacemos en compañía de otras y de otros que también tienen responsabilidades institucionales. Digamos, esto me parece que es importante decirlo porque por ahí quedarnos quedarnos con ese temor implicaría una inacción que muchas veces es la diferencia entre la vida y la muerte para un niño o para una niña, y no lo estoy diciendo de manera exagerada. Muchas veces es la diferencia entre la vida y la muerte. Eso por un lado. Por otro lado, en relación a la pregunta que hacían de cuando los abusos o las presunciones de los abusos, por supuesto, ¿no? Se denuncian en las escuelas e involucran a algún integrante docente o auxiliar de la escuela. Si bien cada situación tiene que leerse desde la situación misma, la experiencia lo que nos indica es que el mejor modo de trabajarlo con la comunidad es informando. La escuela tiene que llamar a los distintos grupos de familias, tiene que poner la situación sobre la mesa, tiene que poder conversar de lo que sucedió, por supuesto, siempre cuidando la confidencialidad del nombre del niño, de la niña, del que se trate. No importa lo que pase afuera en los medios de comunicación. La escuela sí sabe que no tiene que dar nombres, la escuela sí sabe que no tiene que contar cuestiones vinculadas con la intimidad de la situación que se denuncia, más allá de que los medios de comunicación lo digan, más allá de que lo diga la vecina, más allá de que lo diga la abuela, la escuela sí sabe qué es lo que no tiene que hacer. Y lo que sí tiene que hacer es comunicar con mucha exactitud lo que se denunció y lo que la escuela hizo, más allá de los nombres personales de los sujetos involucrados. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que se denuncia y lo que la escuela hizo con esa denuncia. Y yo les aseguro que cuando esto está hecho y evitamos que las noticias corran por el grupo de WhatsApp de las familias y no la escuela poniendo palabras, verdaderamente evitamos conflictos como los que mencionaba la compañera o el compañero que hacía la pregunta de hacer justicia por mano propia, ¿no? Cuando podemos decir lo que hicimos y lo que hicimos tiene sentido, es riguroso, se apega a la norma, cuando no dimos opiniones en relación a la situación que se ha presentado, no nos toca eso, tampoco nos toca juzgar. Si la escuela hizo la denuncia y acompañó en la denuncia y escuchó al niño y escuchó a la familia y pudo asesorarlos respecto de lo que convenía hacer a pesar de ser un docente de la institución o una docente, la o el involucrado, digamos, esa disposición a validar el discurso del otro, que por otro lado es una responsabilidad que tenemos, todas ese tipo de acciones, de prácticas, lo que genera es confianza de la comunidad educativa en relación a lo que le tocó hacer a la escuela. Yo estoy respondiendo a todo esto, pero esto lo podría responder cualquiera de las personas que están acá, así que pueden, por supuesto, intervenir. Está buenísimo que hagamos de esto un poquito una conversación también. Bueno, si podemos conversar entonces. Obvio, vale. ¿Puedo hacer un aporte? Sí. No, que hoy hablaba sobre la Ley de Educación Sexual Integral, y otro insumo sumamente importante y muy rico que tenemos es la guía de intervenciones en situaciones de conflicto en diversidad sexual e identidad de género en las instituciones educativas, que viene un poco a ampliar toda lo que sería la comunicación conjunta 1 y que es muy rica y es muy ampliatoria en la información que aporta. Sí, esa es una guía que la trabajamos en el año 2015, ya estaba casi finalizando la gestión, pero es un insumo valiosísimo que hoy también tiene que revisarse. Te digo que si hoy la miramos con ojo crítico, tenemos muchas cosas para agregar a eso que construimos por el año 2015. Bueno, yo
con ilusión de conversación. Porque, bueno, nos atravesó una pandemia que no es menor y trastocó una cantidad de cosas del sistema educativo. O sea, hay muchas preguntas que tienen que ver con qué impacto tiene la pandemia y la situación de virtualización en algún punto. Entonces, qué sé yo, preguntas tales como, ¿qué pasa si veo algo que aparece en un Meet? ¿Qué tengo que hacer ahí? ¿Y qué pasa también con la idea de, bueno, la escuela también es un lugar de resguardo, cuando hay un momento de que el niño o la niña pone en palabra una situación que está por fuera y bueno, que hubo un tiempo en el que no estuvo la posibilidad de la escuela como espacio de resguardo. Nada, alguna cosa respecto de esto que nos pasa todavía con la pandemia, la virtualización. Mira, Vane, yo no voy a hacer referencia al distrito, aunque salió en los medios de comunicación, pero nosotras, los lineamientos de la comunicación 1 de este año para los equipos de orientación escolar, que si andan algunas y algunos por acá lo saben perfectamente, tuvieron que ver con ir a buscar a todas y a todos los chicos que por algún motivo la institución no había podido sostener el vínculo educativo. Acercarnos a los domicilios, ver qué es lo que estaba pasando, digamos, cuando pudimos empezar a garantizar algo del orden de la presencialidad, las guardias mínimas, digamos, esta es una tarea que fue priorizada para los equipos de orientación escolar. En una situación, en un distrito del conurbano, la trabajadora social se acerca a una casa y empieza a golpear y escucha gritos adentro de la casa, con sus golpes y su insistencia, la social se mete como como un patiecito que había en la parte de adelante de la casa, sale una mujer ensangrentada, atrás su marido con un cuchillo, y estaban los 3 chiquitos allí, mirando toda esa situación. La intervención educativa, la llegada de esa social que, además de ser una excelente social, no llega solo porque es una excelente social, llega porque hay lineamientos de trabajo que también definen la práctica educativa. Y la llegada de esa trabajadora social a ese lugar salvó literalmente la vida de esa mujer. El observar una situación en el Meet, porque la verdad que ustedes hoy están en mi casa. Hay un montón de personas que están compartiendo mi casa, aunque no estén en mi casa. El observar una situación en el Meet tiene la misma relevancia denunciarla o empezar a ver cómo nos acercamos a esta familia y a estos niños casi como si nos estuviesen contando una situación que les está produciendo algún tipo de dolor, porque lo estamos viendo. O sea, esto que en otro momento aparece en un relato, con la virtualización de la enseñanza, puede aparecer a partir de esta relación que todas y todos hemos aprendido a establecer y que también nos ha permitido sostener el vínculo pedagógico en muchas ocasiones. Entonces, claramente, si algo se observa, hay que construir una estrategia institucional para poder ver qué es lo que pasó ahí. A veces la estrategia es la visita, a veces la estrategia es hablar con algún vecino, a veces, digamos, tenemos un montón de estrategias bien ancladas en lo comunitario, porque nadie mejor que nosotras y nosotros conoce a las familias, conoce a las comunidades, y cuando no los conocemos, bueno, tenemos que empezar a pensar que conocer a las familias y a las comunidades donde está inserta la escuela, conocer a las organizaciones sociales, conocer a los merenderos, conocer a los clubes, es una tarea fundamental para poder intervenir del mejor modo. Bueno, decía si estaban los equipos sí, los que están en YouTube es variopinto. Nosotros pensamos para los estudiantes, pero viste que tu modalidad es así, te persigue, entonces hay DOE, EDIAS y Nosotras y nosotros nos amamos, Vane.
Amo Ya a lo mis sé. equipos y a mis inspectoras. Digo, Bueno. mis equipos, qué horrible eso, no es así. Pero sí, pero también están nuestros estudiantes, que fue para quienes los pensamos, y además del chat público tuvimos chat privados de los grupos de WhatsApp, y lo que rescataron muchos es la claridad, muy claro, muy claro. Y ahí yo lo quiero enlazar con esto, que vos en este momento estás como la directora de la modalidad, pero no dejaste de hacer un ejercicio de enseñanza. Y también vinculado con algo que hemos hablado alguna vez, que la guía no deja de ser, o me parece, y quisiera que nos dijeras algo al respecto, no deja de ser una herramienta de colaboración para nuestra posición ética como docentes. ¿Cuál es el lugar que como docentes ocupamos, además de la normativa o con la normativa, en relación a qué hacemos o no hacemos ante las situaciones de vulneración de derechos de nuestros estudiantes? Pensando que los que están escuchando, además de todos tus chicos y chicas de la modalidad, son estudiantes que están pensando en ser docentes. Algo respecto de eso me gustaría escucharte decir. Sí, nosotras siempre cuando presentamos la guía, que vuelvo a decir, tiene muchísimas cosas para revisar, muchísimas cosas para agregar. Una de las preguntas que planteaba hoy Alfonsina, que no contesté, tenían que ver con eso, digamos, ¿qué cosas le falta a la guía? Claramente, nosotros en la guía no hablamos de las violencias de género. La guía no está escrita con perspectiva de género. Sí menciona algunas cosas, sí hay algunos atisbos. Bueno, tenemos que seguir profundizando esto. La guía no habla, por ejemplo, de las situaciones de violencia en el marco de las relaciones sexoafectivas, que algunos lo llaman noviazgos violentos, y a nosotros no nos gusta hablar de noviazgos violentos porque las relaciones de las jóvenes muchas veces no tienen que ver con un noviazgo, pero ahí hay algo de lo relacional que hay que atender y que muchas veces tiene expresiones violentas. Entonces tenemos que ver cómo trabajamos eso en la escuela y cuánto desde la ESI, ¿no? Cuánto desde la ESI. Vamos, hay un montón de cuestiones que no aparecen en la guía y que son las que nos obsesionan y que son las que tenemos que poner hoy en discusión, y que por supuesto van a ser discusiones que después vamos a tener con cada una de las regiones, así que nos vamos a encontrar discutiendo estos nuevos temas y seguramente nos pelearemos mucho y discutiremos mucho y estaremos de acuerdo en un montón de otras cosas también, ¿no? Pero claro que la guía tiene un atravesamiento ético. Ahí cuando nosotras y nosotros definimos a la intervención, siempre nos gusta mencionar a una querida compañera nuestra, trabajadora social. Ella dice, bueno, toda intervención tiene distintas dimensiones, ¿no? Siempre se piensa desde un lugar teórico, ideológico, con determinada metodología. Entonces ella habla de lo teórico, metodológico, político, por supuesto, porque cada vez que tomamos una decisión la tomamos desde el lugar que asumimos como sujetos políticos, pero fundamentalmente si hay algo que atraviesa todo nuestro accionar es la dimensión ética, ¿no? Que no se trata de si lo que hice está bien o mal, se trata de poder fundar por qué hacemos lo que hacemos. Y si la discusión es si nos corresponde o no nos corresponde, y la discusión no es por qué nos corresponde, ahí hay una desviación donde lo ético no aparece. Y todo nuestro accionar tiene que estar atravesada por esa permanente pregunta de por qué hacemos lo que hacemos. Gracias. Bueno, acá en el chat hay alguien que ya perdí el nombre, pero dice, claro que somos fan de Eliana. 3.600, no sé qué número dijo, vos lo tenés muy claro, a ver. 3.625 equipos, cargos, puestos de trabajo. Exactamente, acaba de tirar el número en el chat y decir que son fan. Y yo lo último que quiero decir es que nosotros habíamos pensado en invitarte antes de saber de esa cantidad de cargos. Y
y que cuando nos enteramos dijimos, bueno, Eliana debe estar con mucha otra cosa y no va a poder concretarlo, y sin embargo estuviste acá y así como estuviste. Y yo quería agradecerte, pero además decir que, bueno, es un momento re histórico para la modalidad por los cargos y para el nivel. Y bueno, me gustaba felicitarte porque es parte de tu gestión y eso va a quedar. Es muy importante para las escuelas. Bueno, vos lo sabés, no sé qué te voy a decir, pero es importante para todos cuando hay equipos de orientación en las instituciones y es un sueño para mucha gente, mucho tiempo, así que está buenísimo. Bueno, estamos llegando a los horarios, ¿no, Sonia? Sonia, que es la directora, tiene que decir... Yo no, yo soy totalmente flexible en los horarios, realmente encantada con tu ponencia y destaco esto por ahí, parece redundante, la claridad de tu exposición fue maravillosa, clara, precisa, con ejemplos concretos. Bueno, muchísimas gracias. Por mí el tiempo no tiene ningún tipo de límite, pero sé que tu voz no dará más ya de tanto hablar, así que, no sé, más que agradecimiento y realmente, como vos dijiste en un momento, te lo voy a tomar casi como un testamento, hay algunos temas que podemos ampliar en otro conversatorio, así que sería más que bienvenida. Lo tengo grabado como evidencia, así que no habría ningún problema en volver a llamarte. Te lo voy a hacer un mensajito de voz como para cuando te volvamos a convocar. No, muchísimas gracias, Eliana, de verdad, excelente el conversatorio. No, yo estoy muy encantada, en serio, cuando digo que es un honor, realmente es un honor compartir este espacio con compañeras y compañeros queridos, pero además con un distrito que yo sé todo lo que trabaja, con un instituto que sé que es de enorme referencia para el distrito de Bransen, así que yo quiero agradecer. La agradecida soy yo y por supuesto que cuentan conmigo para todas las veces que quieran. Y por ahí, por último, sí, para saludar y agradecer también a todas y todos quienes están del canal de YouTube, que yo no pude ver ningún mensaje porque tenía ese PowerPoint que no me permitía ver. Digamos, agradecerles a todas y a todos y decirles que yo es la segunda vez que soy directora en la modalidad. Y ya la primera vez pensé, cuando nos tocó asumir semejante desafío, esa vez que Claudia Bracci, la misma compañera que nos convocó para esta partida, cuando nos dio esta posibilidad, yo siempre pensé, bueno, yo soy social de un equipo de orientación escolar. Bueno, ¿qué sueños tenía yo como social? ¿Qué esperaba que las autoridades de la dirección me compartieran como herramientas para hacer mejor mi trabajo? ¿Cómo estar segura que lo que estoy haciendo está bien? Bueno, la guía, como tantos otros sueños, la guía fue parte de ese sueño. Y los sueños se construyen todos los días, por lo cual hay que seguir trabajando para que esta guía esté a la altura de las circunstancias de lo que los chicos, las chicas, las docentes y los docentes necesitan, y también para seguir construyendo nuevos sueños. Los cargos claramente es otro de los grandes sueños en los que nos encontremos, en los que discutamos, en los que festejemos y en los que construyamos siempre caminos que nos permitan pensar la escuela como un lugar, como decíamos hace muchos años cuando estábamos en secundaria con Vane, un lugar que los docentes elijan y un lugar al que todas y todos los chicos quieran ir. Muchas gracias. Sé que hay también gente de los centros educativos complementarios, que son nuestras instituciones, a las que queremos tantísimo, así que gracias por la invitación, gracias Vane, gracias Alfon, gracias María Belén, gracias, muchísimas gracias, estoy muy contenta, gracias Sonia y también gracias a Analía, que tendría que haber estado acá con nosotros para conversar un ratito. Gracias Vane, gracias César, gracias María Inés. Y gracias al pobre compañero también que vino acá, Silvio, muchas gracias también.
Gracias, gracias, gracias. Y un saludo a Jorgito, que está ya como soporte técnico y ya no lo veo. Abrazo, gracias por todo. Muchas gracias, Eliana, por todo. Muchas gracias y bueno, Gracias, nos Eli. encontramos en la próxima por ahí en YouTube, para el próximo evento del Instituto 49. Sigamos construyendo.